uno de los estudios aquí y cuál fue el efecto en contra, efecto a favor, efecto en contra, de cada uno de esos estudios. Y entonces cada puntito representa uno de los estudios que fue incluido en el metaanálisis. Y yo lo que tengo que mirar es la forma no necesito hacer una interpretación, digamos, ni estadística ni nada del metaanálisis, sino que tengo que mirar la forma que tiene. Si tiene una forma de cono invertido, entonces significa que no tiene sesgo de publicación, porque hay trabajos grandes, trabajos pequeños, y hay trabajos con resultados a favor y con resultados en contra. Ahora, si yo tengo un funnel plot como este, al que le está faltando una parte, significa que hay trabajos muy grandes con estos resultados muy positivos y trabajos más pequeños con resultados negativos, con lo cual no va a haber sesgo de publicación y los trabajos van a ser muy heterogéneos para poder incluirlos. Lo mismo que si tengo este tipo de gráficos. Entonces, ¿qué tipo de gráfico necesito yo ver? Que exista la forma de un embudo invertido para decir que este metaanálisis no tiene sesgo de publicación, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, para que se considere un metaanálisis, digamos, ¿cuántos estudios se tiene que evaluar? ¿O se delimita una población de estudios, digamos? No, la cantidad de estudios tiene representación en esto. O sea, vos decís, yo identifiqué toda esta cantidad y excluí todo esto, y acá te podés quedar con 8, y lo mismo podés hacer un metaanálisis. ¿Está? Porque eso también va a depender de la cantidad de pacientes que está representado en cada estudio. E imagínense ustedes que para hacer, generalmente los metaanálisis se hacen sobre patologías o sobre problemas en los cuales no hay demasiados pacientes en cada estudio que lleven a decir con certeza que tal droga es buena o no es buena, o tal estudio es bueno o no es bueno. Entonces, puede ser que encuentren 10 trabajos, y con 10 trabajos, si tiene una población interesante, se puede hacer un metaanálisis. Ahora, si vos con 10 trabajos tenés 40 pacientes, y probablemente no vas a poder hacer un metaanálisis, ¿sí? ¿Alguna otra Bueno, pregunta? muchas gracias. Bueno, entonces, cuando ustedes miren un funnel plot, siempre tienen que mirar eso. La forma de un embudo invertido les está sugiriendo de entrada y a simple vista que no hay sesgo de publicación. Entonces, ¿cómo saben ustedes si los estudios son de alta calidad? En los pacientes candidatos a ingresar, estos pacientes fueron randomizados y en un grupo experimental y un grupo control. O sea, todos estos estudios, por ejemplo, de ensayos clínicos, fueron randomizados a recibir la droga o el placebo, supongamos, ¿no? Ahora ya no es muy ético hacer con placebo, pero todavía existen estudios con placebo. Entonces, drogas versus placebo. Tiene que haber un seguimiento completo. Eso significa desde que los incluí hasta que terminó el estudio, tiene que haber un seguimiento, no del metaanálisis, sino en los estudios primarios, o por lo menos decir que los perdieron a esos pacientes, pero que los perdieron ¿por qué? ¿Se acuerdan de que hablábamos del análisis por intención de tratar? Bueno, sería mejor que los ensayos clínicos que fueran incluidos aquí fueran con análisis por intención de tratar, porque tendrían la información de lo que pasó con el resto de los pacientes. Hay que ver si es que los estudios no se detuvieron tempranamente. Hay muchos ensayos clínicos que cuando llegan, por ejemplo, están probando una droga y llegan a un determinado resultado y dicen, bueno, a ver, nosotros no vamos a continuar el ensayo
porque los resultados de la droga son tan espectaculares que no sería ético no darle la droga a los demás pacientes. Y entonces, en lugar de estar 5 años probando la droga, en 6 meses terminaron el estudio. ¿Está? Y tiene que haber, como les dije, análisis por intención de tratar. Los pacientes, los médicos, los recolectores de los datos, los que hacen las estadísticas, tienen que estar ciegos a todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el consenso en la evaluación de los estudios? Los estudios son evaluados por los árbitros y yo evalúo el grupo A, el otro evalúa el grupo B de los estudios y después nos intercambiamos. Yo doy mi opinión respecto de los estudios del grupo A y B, el otro da su opinión respecto de los estudios A y B, y lo que tiene que sacarse es lo que se llama un coeficiente kappa, para ver si tenemos, cuál es el grado de consenso que tenemos los que estamos evaluando los estudios, para decir si los estudios son de alta calidad o no lo son. Entonces, yo tengo que poder ver en el metaanálisis, generalmente en las primeras tablas, donde dice con cuántos estudios nos quedamos, debería decir cuál es el coeficiente kappa. Pero si no lo dice en la tabla, tiene que decirlo en el texto en algún lugar, para que yo sepa si ese acuerdo es un acuerdo casi perfecto, un acuerdo sustancial o un acuerdo moderado. ¿Cuándo estaría bueno leer un metaanálisis? Cuando hay de acuerdo moderado para arriba. O sea, de 0,4 a 1, el acuerdo estaría bien. Con un acuerdo moderado está bien ya poder incluir los estudios en el metaanálisis. Si es sustancial o casi perfecto, y mejor todavía. Ahora, si no hay acuerdo, entonces ya había discrepancia entre ellos y seguro que los estudios son muy heterogéneos y no va a valer la pena combinarlos, digamos. Entonces, ¿para qué lo haríamos, no? Y generalmente lo que uno ve es este tipo de gráfico, donde dice los estudios que encontramos son 382. Entonces excluimos 270. El kappa de la exclusión fue un kappa muy bueno, de 0,66 a 0,85. De ahí nos quedaron 112, los volvimos a evaluar y el kappa fue ya mejor, de 0,82 para todos los estudios. Y ahí excluyeron 91 y se quedaron con 21. ¿Está? Entonces, fíjense el número con el que se inicia y el número que finalmente es incluido en el estudio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No es necesario que se especifiquen por qué no se excluyeron, por qué se excluyeron, digamos, los artículos? Lo mejor es siempre que diga por qué los excluyeron. A veces van a estar acá en el gráfico y otras veces no. Va a estar en el texto, los excluimos porque, y van a decir por qué los excluyeron. Pero siempre es mejor saber por qué. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, los estudios de alta calidad, dice, 2 observadores independientes trajeron los datos de las características de los test, bla, 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 bla. Entonces, son observadores independientes generalmente. Y tienen que decir si hay consenso, cuál es el consenso kappa o no. Este estudio parecía, por ejemplo, no tenerlo. Y entonces, ¿cómo hago yo para empezar a mirar un metaanálisis, leerlo con facilidad, sin tener que leerme por ahí 15 páginas o 20 que suelen muchas veces tener? Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar el primer gráfico, la primera figura. En esa primera figura tiene que estar todo esto. Tiene que estar los excluidos, por qué los excluyeron y los kappa de cada uno de los pasos. Muchas veces hay un solo kappa que te dice, bueno, el kappa acá final fue de tanto.
Y está bien si tiene uno solo, está bien si tiene más de uno, pero también está bien si tiene uno solo. Luego yo tengo que mirar los resultados de los estudios. Entonces, los resultados de los estudios pueden ser muy diferentes entre sí y eso le va a dar heterogeneidad al metaanálisis. Entonces, siempre los estudios van a ser diferentes, digamos, porque los pacientes son diferentes, porque muchas veces hay algunas patologías que los hacen diferentes, porque hay diferencias en cómo se realizó la intervención o a veces las cointervenciones, el tipo de desenlace o de meta que se estaba buscando en el estudio primario o los tipos de procedimientos. Entonces, la heterogeneidad puede ser una heterogeneidad clínica o puede ser una heterogeneidad estadística. La heterogeneidad clínica se refiere a la diferencia de las características de los estudios, como la de las personas que están incluidas, que puede ser la edad, el grado de severidad de la patología, los aspectos del diseño del estudio, los criterios de inclusión y de exclusión, cuáles fueron las tasas de pérdida de un estudio a otro, van a ser distintas, los tratamientos que vienen concomitantes con el tratamiento que estoy estudiando, o puede ser una heterogeneidad estadística, que es la cuantificación matemática de esa diferencia. Entonces, ¿cómo yo sé si esos resultados son, digamos, si esos estudios son heterogéneos o no? Los estudios siempre van a ser heterogéneos, pero ¿qué es lo que busca el análisis, el metaanálisis? Tener la menor heterogeneidad. Entonces, lo que limita combinar esos estudios son el diseño del estudio, que como les dije hoy no es lo mismo un ensayo clínico que un estudio de casos y controles, entonces a veces no los van a poder combinar, la población que se estudió, la intervención o la comparación que existía en esos estudios y el resultado mismo. Entonces, para determinar la heterogeneidad yo tengo que buscar diferencias en esas 4 cosas, en el diseño, en la población, en la intervención y en el resultado. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de la heterogeneidad? La heterogeneidad puede ser metodológica por diferencia en el diseño de los estudios. La heterogeneidad clínica por diferencias en las características de los participantes y en las intervenciones, o la heterogeneidad estadística por diferencia en los efectos reportados. Entonces, ¿dónde miro yo la heterogeneidad? La tengo que mirar en este gráfico. Todos los metaanálisis tienen estos gráficos donde dice, el estudio 1 me aportó esta cantidad de pacientes y tiene este resultado. Entonces acá tienen a favor del tratamiento o a favor del control. Este es el cuadradito, esta caja representa los pacientes que están incluidos, que fueron incluidos en ese estudio. Entonces a veces van a encontrar cajas más grandes y cajas más pequeñas de acuerdo al número de pacientes. Y la banda horizontal, la línea horizontal que está aquí es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, fíjense que en este caso está atravesando la línea media, que significa que atraviesa la línea de no efecto. La línea media es donde no hay efecto. Para acá hay efecto a favor del tratamiento, para acá hay efecto a favor del control y la línea media es la de no efecto. Entonces tiene un intervalo de confianza amplio. El estudio 2 tiene un intervalo de confianza también bastante amplio, pero no atraviesa la línea de no efecto y está a favor del control. El estudio 3 está a favor del tratamiento, completamente al otro lado de la línea de no efecto. Y el estudio 4 atraviesa la línea de no efecto, pero fíjense que no tiene una marquita aquí. Muchas veces hay una flecha en este lugar, lo que indica que el intervalo de confianza es más grande todavía. Y por eso no lo están representando, no lo están limitando en este lugar.
¿Cuál es el efecto final combinado de estos estudios? El diamante. ¿Dónde está el diamante? El diamante está hacia el lado de favorecer el tratamiento o hacia el lado de favorecer el control. Favorece el tratamiento. Está hacia favorecer el tratamiento. Y esta parte del diamante es la que implica el intervalo de confianza. Entonces, su intervalo de confianza atraviesa la línea de no efecto. Entonces, ¿cómo yo evalúo la heterogeneidad en ese gráfico? Yo tengo que mirar los intervalos de confianza, tengo que mirar la estimación del efecto, tengo que mirar si los intervalos de confianza no se superponen y si la estimación del efecto está a ambos lados de la línea de no efecto. Entonces, yo en este gráfico tengo intervalos de confianza que no se superponen, no se superponen. Sí, se superponen. Se superponen. Y la estimación del efecto está a ambos lados de la línea de no efecto. Sí, también. Sí, También. 2. Muy bien. Entonces, en estos estudios, acá ustedes tienen 2 estudios. ¿Hay heterogeneidad o no hay heterogeneidad? ¿O en cuál hay heterogeneidad y en cuál no? El de la izquierda es heterogéneo y el de la derecha no. ¿Todos piensan así? Sí, para mí también. Para mí Sí. también. Bueno, muy bien. Sí, yo tengo intervalos de confianza superpuestos, pero las estimaciones del efecto van a ir variando de ensayo a ensayo, digamos, ¿no? Porque cada uno de los ensayos clínicos tiene un resultado distinto. Algunos están hacia un lado o hacia el otro. O sea, yo tengo este y este que están a favor del tratamiento. Este y este más o menos están más hacia favor del control. ¿Sí? Entonces, si ustedes se imaginaran que tiran una moneda desde acá y con esa moneda que tiran desde acá, ¿pueden arrastrar a todos? Sí. Sí. Bueno, entonces podían combinarse los estudios. No son tan heterogéneos como para no poder combinarse. En cambio, si yo tiro una moneda desde acá, ¿los arrastro a todos? No. Entonces son demasiado heterogéneos para poder combinarse, ¿sí? Esa es la manera rápida de mirar un metaanálisis y saber sus resultados, lo que me va a llevar a decir, bueno, lo voy a leer. Entonces, yo, ¿qué miro hasta ahora? La primera figura, miro el kappa, miro el funnel plot por el sesgo de publicación y miro los gráficos para ver qué tan heterogéneos son los estudios para ser incluidos o no, ¿sí? Entonces, hasta ahora, mirando gráficos y tablas, ustedes pueden tener una idea de lo que dice ese metaanálisis. Ahora, esa es una cuestión visual. Ahora, la cuestión estadística de cómo se determina la heterogeneidad se determina con algunas pruebas. Una es la llamada prueba Q de Cochrane, que verifica la posible existencia de heterogeneidad que sea superior por puro azar, digamos, ¿sí? Entonces, lo que no detecta bien es cuando hay heterogeneidad y el número de estudios es muy pequeño. Que cuando preguntaban, no, yo puedo incluir 5 estudios, sí, pero ahí ya es difícil que un Cochrane me pueda decir si hay heterogeneidad estadística. Y luego tenemos el índice I2, que mide el grado de inconsistencia entre los resultados de los diferentes estudios. Entonces, lo que expresa ese índice es una proporción de la variación entre los estudios respecto de la variación total. Este estudio, el índice, lo que dice es que
hasta un 25% te dice que es de baja heterogeneidad, o sea, con buena consistencia. Hasta un 50% es moderada y más allá de un 50% es baja. Generalmente esos, la prueba Q de Cochrane o el índice 2, que es el índice estadístico, suelen estar acá en un, dice prueba Q de Cochrane o I2 igual a, y te dice ahí los números en el mismo gráfico, ¿sí? Entonces, les pueden dar diferentes tipos de test para decirle cuál es la heterogeneidad, y generalmente eso va acompañado de un valor de P también y de un intervalo de confianza en algunos casos. Entonces, si los estudios son demasiado heterogéneos, generalmente lo que debe hacerse cuando se hace metaanálisis es analizar por subgrupos. Entonces, ustedes van a ver estudios donde analizan, por ejemplo, toda una población, pero después analizan la población que tenía el pólipo en el colon de 5 a 8 milímetros. El otro subgrupo es de 9 a 12 milímetros, ese es el otro subgrupo. Entonces, cuando los estudios son demasiado heterogéneos para combinarlos y no los pueden combinar a todos, entonces toman el estudio 1 y 2 y los combinan, y eso es análisis de subgrupo. El estudio 3 y 4 y los combinan, análisis de subgrupo. ¿Está? Por eso, cuando ustedes ya ven mucho análisis de subgrupo, es porque es seguro que los estudios eran muy heterogéneos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, lo doy por entendido. Entonces, los estudios generalmente van a decir, van a mostrar con qué evaluaron la heterogeneidad, y le van a decir, ¿lo evaluamos con el Cochrane o lo evaluamos con el estadístico I cuadrado? Ahora, ¿cómo interpreto yo? Yo hasta ahí todo lo que estoy viendo es lo metodológico. O sea, yo estoy viendo cuántos estudios, dónde buscaron los estudios, si la búsqueda fue amplia y exhaustiva, si cuántos estudios fueron incluidos, cómo excluyeron los estudios, cuál fue el CAPA, si la inclusión de los estudios fue con sesgo de publicación o no, si los estudios eran demasiado heterogéneos para ser combinados, y si fueron demasiado heterogéneos, si hicieron análisis de subgrupo o no, o cómo controlaron la heterogeneidad. Generalmente el control de la heterogeneidad es con análisis de subgrupos, por lo general. Entonces, ahora lo que yo tengo que ver es que la otra parte del metaanálisis, que son los resultados. Entonces, esos resultados yo los voy a ver en cómo miden las medidas de resumen, un gráfico que es el forest plot, el otro era el funnel plot, qué significa el efecto común y si realmente fue válido combinar esos estudios, aun cuando yo los considerara que no eran heterogéneos. Entonces, el efecto de cada estudio se puede resumir con resultados binarios en una tabla de 2x2, y las opciones principales generalmente en los resultados son, como les dije hoy, el riesgo relativo o el odds ratio, o las diferencias de riesgo o reducción de riesgo. Generalmente el metaanálisis usa riesgo relativo y odds ratio con sus respectivos intervalos de confianza. Entonces, este es el forest plot que ustedes van a ver en cualquier metaanálisis, o que deberían ver en cualquier metaanálisis. Entonces, fíjense, acá dice cuál es la fuente. Estos son los estudios. Entonces dice el estudio de fulano en el 2004. ¿Cuál era la muestra? Teníamos tanto en la intervención, tanto en el control, cuánto era la diferencia. Entonces tienen la línea de no efecto en el medio, ¿sí? Que es, luego tienen los estudios, fíjense que cada caja es de diferente tamaño. Entonces, una caja grande significa que el estudio era más grande y aportaba un número mayor de pacientes que los otros grupos. Entonces, este es más grande, este es más grande, este es más grande,
que este o que este. Después ustedes tienen el intervalo de confianza, que ya les dije que era este, que podía o no atravesar la línea de no efecto, y si cruza la línea de no efecto, significa que el resultado no era significativo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener estudios con resultados no significativos, estudios con resultados significativos y demás. Entonces, los cuadraditos estos se llaman blobs y el resultado final es el diamante. Entonces, el diamante lo que representa es la suma de los efectos y estas puntitas del diamante son los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, esos son todos los componentes que tiene el forest plot y que es lo que yo tengo que mirar. Entonces, fíjense que en el estudio este de la colonografía por tomografía versus la colonoscopía y demás, se hicieron análisis de subgrupos. En los análisis de subgrupos tomaron los estudios que encontraban determinados resultados en los pólipos de menos de 6 milímetros, en los pólipos de 6 a 9 milímetros y en los pólipos de más de 9 milímetros. ¿Cómo interpretan ustedes este forest plot? Que es muy heterogéneo, Doc. Que los resultados no son significativos por el intervalo de confianza de los diamantes. Puede ser que porque la mayoría de los intervalos de confianza atraviesan la línea de no efecto, la mayoría sean no significativos, por ejemplo en el primer gráfico. Está silenciado, doctor. La mayoría tenían intervalos de confianza que atraviesan la línea de no efecto, o sea que no tenían resultados significativos. Por lo tanto, el diamante no tiene un resultado significativo. ¿Eso lo invalida o no? ¿Qué piensan? Creo que no, porque va a haber estudios dentro del subgrupo que tienen resultados significativos y resultados no significativos. Muy bien, no lo invalida porque lo que ellos pueden decir a partir del análisis de este subgrupo es que la colonografía por tomografía computada para los pólipos de menos de 6 milímetros en realidad no tienen un resultado ni a favor ni en contra, o sea que ni, digamos, ¿no? Y lo mismo le está pasando con todo lo demás. Fíjense, el diamante no está ni de un lado ni del otro, en ninguno de los tres, a pesar de que hicieron análisis de subgrupo. Y seguro que hicieron análisis de subgrupo porque cuando los pusieron a todos juntos la heterogeneidad era demasiado grande. Entonces, fíjense que acá hicieron otro tipo de análisis, acá hicieron análisis de acuerdo a cómo se hace el estudio y realmente el diamante no les da absolutamente nada. Y acá fíjense, de todos los estudios, fíjense, nada. O sea, es hacer un metaanálisis para decir que la colonografía no les va a servir más que el otro, más que los demás estudios. Entonces, ¿fue válido combinar todos estos estudios? Ellos lo que dicen es que la colonografía por tomografía es muy específica, pero que la sensibilidad es demasiado amplia. Y entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Que puede tener muchos falsos positivos. Bueno, entonces el metaanálisis no es un metaanálisis
malo. Es un metaanálisis bueno que nos está hablando sobre un estudio que es muy controvertido en su uso. O sea, este es un metaanálisis sobre ensayos clínicos de una prueba diagnóstica. Ni siquiera es de un tratamiento, es de una prueba diagnóstica. Pero nos está diciendo que mejor sigamos usando la colonografía convencional antes que la colonografía por tomografía. Entonces, cuando hay temas que son muy controvertidos, como este, por ejemplo, entonces está muy bueno hacer un metaanálisis. ¿Estuvo bueno hacerlo? Sí. ¿Nos dieron todos los datos? Y mayormente. ¿Nos faltaron algunos datos? Sí. Entonces hay que, en la lectura crítica del estudio, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, Doc, acá lo importante básicamente es el resultado y el cómo se aborda el resultado y para qué nos sirve más que de última los resultados del análisis. No. Ustedes lo que tienen que mirar es que metodológicamente esté bien hecho. Y es lo que tienen que mirar en cualquier tipo de estudio, que metodológicamente esté bien. Pero el metaanálisis no necesariamente tiene que decirles esta droga es buenísima o este estudio está re bueno. No, el resultado del metaanálisis le puede decir, justamente porque está resumiendo resultados positivos y resultados negativos y los está combinando, que no sirve hacer el estudio por el cual todos estaban peleando. O sea, hacer la tomografía, la colonografía por tomografía es específica, pero no es sensible. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿La vas a hacer o no la vas a hacer? Yo no. Yo prefiero que sea sensible más que específica. ¿Sí? No sé si entienden eso. Uno cuando mira el metaanálisis es en ese sentido. No es para que me diga sí, usalo. Me puede decir no, no lo uses. Entonces esa es la diferencia generalmente con los ensayos clínicos que te dan todos los resultados positivos. El metaanálisis te puede dar un resultado negativo y si está metodológicamente bien hecho, entonces le puedes hacer caso. Entonces uno lo que tiene que mirar en el metaanálisis son todas esas cosas. Inicialmente uno lo ojea, mira el objetivo, va y mira la figura 1, va y mira el funnel plot, va y mira los forest plot, mira los análisis de heterogeneidad y dice, bueno, la verdad que está bueno, me dedico y lo leo. ¿Preguntas? No sé si me expliqué, Guido, creo que era el que preguntó. Sí, Doc, sí. ¿Preguntas? Bueno, Doc, vamos a... Sí, Facundo. una dale. cosa. Entonces, en cuanto a la heterogeneidad de los estudios, en estos casos, es buena hasta cierto punto, digamos, porque si deja de ser, pasa a ser muy heterogéneo, no me ayuda en el metaanálisis. Claro, si los estudios son demasiado heterogéneos, los autores te tienen que decir cómo controlaron la heterogeneidad. Una manera de controlar la heterogeneidad es analizar por subgrupos. Si los estudios no son heterogéneos y eran combinables, igual podés hacer análisis de subgrupos, porque a vos puede interesarte analizar, como en este caso, el pólipo de 6 milímetros, el pólipo de 6 a 9, etcétera, ¿sí? Pero una forma de controlar la heterogeneidad es esa. Entonces, el problema es cuando los estudios son tan heterogéneos que no se pueden combinar. Entonces, no valen la pena combinarlos porque no te van a dar ningún resultado el metaanálisis. Y menos si no los podés controlar con algún análisis de subgrupo. O sea, es una metodología el metaanálisis que desde el punto de vista de la comodidad del autor es más cómodo porque lo puedo hacer en mi casa. O sea, yo no tengo que ir a enrolar los pacientes, hacer el seguimiento, fijarte el doble ciego, ni ninguna de esas cosas. Yo tomo los resultados de los demás y de ahí en más los aplico, pero yo tengo que saber muy bien cómo se hace un metaanálisis. O sea, desde ese punto, metodológicamente, es más complicado que hacer un ensayo clínico.
Bueno, Doc, muchas gracias. Listo. Entonces, una de las formas de analizar los metaanálisis con la lectura crítica es usar, por ejemplo, esta lista de cotejo, que es la lista quórum. Entonces, lo que mira es el título, si el título identifica el informe como un metaanálisis o como una revisión sistemática, el resumen, si es un resumen estructurado, los objetivos, si se especifica la pregunta clínica que se está planteando, cuál es la fuente de los datos, o sea, de cuáles son las bases de datos o de qué otras fuentes buscaron, porque uno puede decir, yo busqué en Medline, en Embase, en Lilacs, y además busqué en la literatura gris, llamé a los comités editoriales de las revistas y le pedí que si tenían trabajos que hubieran con resultados negativos, que ellos hubieran rechazado sobre este tema. Puedo contactar a los autores porque lo vi en un congreso o porque está publicado, no sé, está en Google, pero no fue publicado en ninguna revista y yo buscando lo encontré. O sea, todas esas, uno busca, tiene que hacer una búsqueda muy amplia. Después, ¿cuáles fueron los métodos de revisión? La población, la intervención, el resultado, el diseño, etcétera. ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cuál es la conclusión en el resumen? En la introducción, ¿cuál es el problema clínico? ¿Cómo se hizo la búsqueda, la selección? ¿Cómo se valoró la validez? La extracción de los datos, las características de los estudios, la síntesis, cómo se hizo, o sea, las medidas de efecto, cómo se combinaron los resultados, cuáles fueron las pruebas estadísticas, los intervalos de confianza, los datos que no están, etc. Los resultados, los diagramas de flujo, las características de los estudios, la síntesis de los datos, todo esto que estuvimos hablando, y finalmente la discusión. Entonces, usar esta lista quórum es una buena forma de tener en cuenta todos los ítems que yo debería mirar en un metaanálisis. De todas maneras, CASPE también tiene un modelo de lectura crítica para leer metaanálisis. Entonces ustedes pueden usar el que ustedes quieran, pero las cosas que les mostré son los datos más relevantes que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Grupos ganadores de los desafíos. A ver, todos los grupos en general hicieron un muy buen trabajo. Algunos hicieron trabajos más completos y otros hicieron trabajos más breves. Algunos los entregaron antes y otros los entregaron después. Entonces había 6 grupos que hicieron los trabajos realmente muy, muy bien. Además de estos 4, los sibilantes estuvieron también muy bien. ¿Y cuál era el otro grupo? Y los pseudomónicos también estuvieron muy bien. Ahora, la diferencia estuvo no tanto en el horario de la entrega, sino en la calidad de los trabajos. Por lo tanto, estos son los grupos que ganaron los desafíos, digamos. ¿Preguntas sobre esto antes de que les diga lo demás? Queremos agradecer al Comité Evaluador por habernos otorgado este premio en el secreto del flujo clínico. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, muy, muy buenos los trabajos de estos 4 grupos, fueron muy buenos, muy, pero muy buenos. Así que, bueno, estos 4 grupos van a tener el objetivo de definir lo que va a pasar con el desafío para la semana próxima. Estos 4 grupos, les voy a pedir a uno por uno que me digan a qué desafío van a asignar, porque hay 2 desafíos para la semana que viene. Desafío 1 y desafío 2. Entonces ustedes me van a decir a qué grupo le asignan el desafío 1 y a qué grupo le asignan el desafío 2. Y estos 4 grupos van a ser
como son los que ganaron en esta ocasión, van a ser los que van a evaluar el desafío, los 2 desafíos de la semana que viene, ¿sí? Y les van a asignar una nota, que me la van a dar, obviamente, porque van a tener que presentar, pero eso implica que estos grupos van a tener que leer las conclusiones de los trabajos de los demás y van a tener que asignarle una nota, ¿sí? Los demás van a tener que subir su trabajo en el aula y también presentarlo. Así que, muy bien, veamos. Desafío número 1. El comité editorial de la revista de la Facultad de Medicina encuentra que a los últimos artículos que le llegaron se le extraviaron la página que trae el título, el resumen, la introducción y los objetivos de un determinado trabajo, por lo cual deciden leer el resto de cada uno de los artículos y como ejercicio escribir las partes que les podrían corresponder a cada uno para así poder identificarlos. Eso significa que aquellos a los que les toque el desafío número 1 van a tener un artículo que no tiene título, ni resumen, ni introducción, ni objetivo, y en base a lo que lean del resto del artículo van a tener que escribir eso y presentarlo en el aula de la asignatura. Y el desafío número 2 es que el comité editorial recibe artículos a los que le falta la sección de materiales y métodos. Y si bien los van a devolver a los autores para que los completen, deciden, de acuerdo a lo que leen del resto del artículo, escribir la sección. Entonces, el desafío 1 es escribir título, resumen, introducción y objetivo, y el segundo desafío es escribir materiales y métodos. ¿Queda claro? Esos son los desafíos. Después les quiero decir algo respecto del trabajo que me olvidé recién. Entonces, a ver, el secreto de su ojo clínico. Tiene que decirme un grupo para el desafío 1 y un grupo para el desafío 2. Estamos evaluando la votación. Bueno, les doy 5 minutos a todos los grupos para que piensen en el resto de los grupos que quedan. Son 11 grupos los que quedan. ¿Qué? La lista de los grupos. La lista de los grupos. A ver, espera. Les voy a escribir acá. Exploradores, creo que era otra, sí. Civilantes. ¿Quién me está faltando? Y guardianes. Guardianes. Pseudomónicos. Sí. Los mini Sherlock también, ¿no? Los picoteros también falta. Los picoteros estuvieron desorientados en la entrega. Creo que están todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. Bueno, mientras ellos piensan, a ver, Médicos en Pijamas hizo un muy buen análisis también del artículo y de valoración de acuerdo al reglamento de la revista. Cuando uno forma parte de un comité editorial y dice el artículo no va a ser publicado porque todos ustedes, todos los grupos, dijeron que los artículos no debían publicarse, en general suele hacer una devolución un poco más, delicada,
para los autores. Ahora, les digo, los dos trabajos fueron publicados en la revista de la Facultad de Medicina en el año 2014, principios del 2014. Fue antes de que yo fuera la directora de la revista, antes que se modificara el reglamento. Pero esos trabajos fueron publicados. Y uno de esos trabajos, los dos trabajos tienen como autores a algunos estudiantes, pero tienen como autores a profesores de la facultad. Y me encantó que ustedes pudieran ver, por eso no tenían los autores, porque estoy segura de que si ponían los autores, ustedes iban a decir que los trabajos estaban bien. Y a todos les llamó la atención que los autores no estuvieran, y fue ex profeso. Así que en ese sentido, por eso no los puse a los autores. ¿Sí? Bueno, ya estamos. Hola, Desafío 1. Doctora, ¿usted lo publicaría? No. ¿No? No, yo no hubiera publicado tampoco los trabajos. Ahora, cuando uno está en el comité editorial de una revista, de una facultad de medicina, esta revista es una revista con arbitraje. Entonces se envía a árbitros. Y muchas veces vienen los trabajos de los árbitros diciendo que deben publicarse. Y uno los lee y se da cuenta que no. Entonces ahí estás en la disyuntiva. O a veces el árbitro dijo que no y vos lo lees y te das cuenta que sí. Y ahí es cuando el director de la revista tiene que tomar la decisión de decir lo publico o no lo publico. Y el otro motivo por el cual muchas veces se publican, aunque uno lo lea y diga no, la verdad es que no debería publicarse, es porque el número de la revista tiene que salir y si no, no hay número, que es la otra decisión que uno puede tomar. Bueno, no tengo artículos suficientes para publicar y no voy a publicar el número. Y a veces se toman esas decisiones y no se publican. Así que si los hubiera publicado, y no los hubiera publicado. Pero es fantástico el análisis que hicieron todos ustedes sobre los artículos y me llamó mucho la atención muchas cosas que pudieron ver en los artículos que por ahí a veces no son tan evidentes. Así que me encantó el trabajo que hicieron todos en general. Doctora, Sí. después de un análisis democrático, el secreto de su ojo clínico decidió asignar el desafío 1 al grupo de los sibilantes. Bueno. Y el desafío número 2 a médicos en pijamas. Desafío número 2, médicos en pijamas. Miren que ustedes tienen que evaluar lo que ellos hagan, ¿eh? ¿Ok? Ustedes los asignan a estos dos grupos, ustedes lo evalúan a estos dos grupos, ¿sí? Muy bien. Hola, Doc. Sí. Nosotros somos de Grupo Basaditos. Elegimos el desafío número 1 a los mini Sherlocks. Y al grupo 2 a... ¿quién era? Ya le digo. Médico en pijama, ¿te eligieron? Ah, ya está. Sí, ya está. Bueno, a los buscadores. Para ser puntuales y respetar el horario. Claro. Les doy la bienvenida al 31º COCAEM. Mi nombre es Carlos. Perdón, se me activó a mí. Carlos, se me activó el... Tenía acá en la computadora. Bueno, buscadores, perfecto. Muy bien. Los esculapios queremos, vamos a decir que el primer desafío le damos a los evidenciados y el segundo a los picoteros. Evidenciados y el segundo a los picoteros. Bueno, muy bien. Después.
Hola, Doc, ¿Sartera en línea? Sí, El desafío 1 a Gepia. listo. Ah, espera. Y el desafío 2 si podría poner de vuelta porque se nos perdió quienes fueron elegidos ya. Ahí está. Y el desafío 2 a Pseudomónicos. Bueno, pero hasta ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 3 grupos. Faltan 3 grupos, Gepia ya está, los evidenciados ya están, médicos en pijama ya está, los civilantes ya estaban, ¿no? Sí. Los civilantes ya está, pseudomónicos ya está, mini Sherlock ya está, picoteros ya está. ¿Y quién? ¿Por qué tengo 4? Hay un exceso. A ver, claro, no. Son 15. Son 15, está bien. Son 15. No, los buscadores ya están. Ya están en el desafío. Ya está. Bueno. ¿Me está faltando alguien más? No, está bien. Entonces quedan los exploradores, los del inconsciente y los guardianes. Los exploradores al grupo 1, Doc. Exploradores al grupo 1, listo. Al grupo 2. Quedan los del inconsciente y los guardianes. Vamos. Si no, los pongo yo, pero los van a tener que evaluar ustedes, o sea. Inconsciente al 1, Doc. Inconscientes al 1. Inconscientes al 1. Bien, No, entonces guardianes. guardianes. Sí. Guardianes al 2, inconsciente al 1. Guardianes al 2. Perfecto. Inconsciente al 1. Eso significa que estos grupos tienen que hacer o el desafío 1 o el desafío 2. Y los 4 grupos que ganaron no tienen que hacer ninguno de los desafíos, pero van a tener que ver el trabajo de los demás y evaluarlos. Lo que implica que tienen que conocer los trabajos, digamos, ¿no? O sea, aquello que se les dio. Entonces, les voy a subir los trabajos hoy y les voy a dejar para que ustedes, les voy a abrir un foro y cada grupo que quiera trabajar en el foro abre su hilo y va trabajando. Y un lugar para subir, una galería a donde subir los trabajos para que los demás puedan leer. Y la veremos después, la semana que viene, en la primera parte, la fundamentación de las notas que le da cada uno de estos 4 grupos a los compañeros. ¿Está? Los trabajos que ganen o que saquen más nota, que los presenten primero y que saquen más notas, serán los que van a elegir a los demás grupos para los desafíos, ¿ok? Ahora, las notas son notas para las cuales yo les voy a dar a ustedes, a los que tienen que corregir, les voy a dar pautas para la corrección. O sea, no pueden corregir como ustedes quieran, sino que les voy a dar pautas de lo que ustedes deben mirar para corregir, ¿ok? Porque si no van a poner todas notas completamente diferentes y no tiene que ser así. ¿Queda claro? Sí, Doc. Calificamos según la cantidad que depositen.